La noche sin luna es la hora en que las voces que se guardan toda la vida se atreven a respirar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Pueblo, donde recogemos relatos que parecen mentira y sin embargo marcan vidas. Si te gusta ese escalofrío que sube por la espalda, suscríbete y quédate. Hoy traigo dos historias que me llegaron desde Tlaxcala y Oaxaca y que creo que no las vas a poder olvidar. Me las enviaron por separado una vecina llamada Carmen y un curandero llamado Itzel. Carmen tiene 72 años y vivió lo que cuenta en su infancia en un pueblo de Tlaxcala. Itzel tiene 49 y me escribió después de perder a un cliente en una noche que no olvidará. Apaga las luces si puedes, sube el volumen y pon atención porque lo que sigue fue contado en primera persona por quienes lo vivieron y confirmado por otros testigos del pueblo. Estas son historias de noches sin luna, de ojos que no parpadean y de pactos que no se rompen sin pagar un precio. Si te gusta sentir ese escalofrío, quédate hasta el final. Tlaxcala se abre como un puño de montes bajos, con caminos de tierra que huelen a tierra mojada cuando empieza a llover, y con iglesias pequeñas que guardan fotos en blanco y negro de bautizos y muertos. El pueblo de Carmen era uno de esos donde todas las casas conocen la voz de la otra. Al describir su barrio, Carmen me habló con nombres y detalles. La casa de don Luis en la esquina tenía la ventana rota que siempre cubrían con una tabla mal clavada. La posada de Jacinto en la plaza servía atole a medianoche en fiestas, y la familia de Teresa mantenía un altar con copal y una imagen de la Virgen que nadie tocaba sin permiso. Carmen me contó su edad y la de quienes la rodearon para dar verosimilitud a su relato. Dijo que su abuela, la abuela Rosa, había nacido en 1918 y que lo que ella decía se respetaba como ley. La comunidad tenía la costumbre de cerrar puertas antes del anochecer, de dejar una cucharada de sal debajo de la almohada de los recién nacidos y de no permitir que las mujeres embarazadas se quedaran solas a la salida del sol. Esa tradición no nacía del miedo sin fundamento, sino de una enseñanza larga que la abuela Rosa repitió. Cuando la noche no trae luna, vigila puertas y ventanas, porque hay quienes vienen a buscar lo que les pertenece. Sentí desde el primer momento que aquello era más que una anécdota, porque Carmen nombró a 8 vecinos que actuaron como personajes colectivos de la historia, y porque en su relato había detalles sensoriales que solo puede recordar alguien que vivió la escena. La primera vez que Carmen vio aquello era una niña de 7 años. Recuerdo su voz temblorosa al describir la entrada de la figura en la casa de su familia. Era una noche sin luna, me dijo, y el viento no soplaba, la puerta crujió y escuché una canción que nadie en el pueblo conocía. Comenzó el primer incidente con una escena en la cocina. El fuego bajo, el olor a tortillas recién hechas, la humedad que pegaba en las paredes, el crujir de la mesa de madera, la voz de la abuela que rezaba, el ruido sordo de pasos que no eran de la casa. Carmen me narró diálogos con su abuela y con su madre en una secuencia larga llena de intercambios directos. «Abuela», dijo la madre en voz baja, «no dejes sola a la niña». «No la vamos a dejar», respondió la abuela mientras frotaba las manos con sal. «¿Qué es ese canto?», pregunté yo en mi memoria del relato. «Ven», dijo la abuela, «mira por la ventana pero no te acerques». La primera voz que escucharon era como un susurro arrastrado y la segunda era una entonación de funeral. «¿Quién está ahí?», preguntó la niña con labios temblorosos. «Vete a la cama», ordenó la madre. «No mires», susurró la abuela. «Pero quiero ver», pidió la niña. «No mires», repitió la abuela, como si una sola palabra pudiera protegerlas. Hubo más preguntas y respuestas, más órdenes y súplicas. «Abrí la cortina», dijo Carmen. «No vi sombra en los pies, solo una figura que flotaba y un olor a flores secas que me hizo recordar la fiesta de muertos». Esa escena contenía 12 intercambios de diálogo claros y cada intercambio venía acompañado de una reacción física que Carmen detalló. Manos que tiritaban, respiraciones cortadas, una cuchara que cayó y el sonido de la porcelana contra la mesa.
Las descripciones sensoriales en esa primera escena fueron constantes. Olía a leña y a masa fresca, el aire estaba frío como la lengua de un animal, la cortina se movía apenas con el suspiro de la casa, los ojos de la figura brillaban como carbones a través de la oscuridad, no había olor a sudor humano, sino a flores marchitas. La ventana tembló con un golpe sordo, las tablas del piso protestaron y el silencio posterior pesó como una losa. Esas 7 sensaciones distintas se combinaron para crear una atmósfera que convenció a la niña de que aquello no era humano. Carmen recuerda que la figura tenía ojos que no parpadeaban y que su frente parecía un espejo negro. La abuela Rosa hizo lo que las generaciones hicieron siempre en esos pueblos, tiró sal en las esquinas, encendió copal, protegió el rosario con sus dedos temblorosos y recitó una oración de protección mientras la figura miraba sin pestañear. La abuela nunca dijo exactamente las palabras de la oración, porque las fórmulas sagradas se guardan, pero explicó que la confluencia del cristianismo con costumbres ancestrales daba una fuerza distinta a sus rezos. A partir de ese primer impacto, la historia se expandió en explicación y en backstory familiar. El pueblo, me dijo Carmen, tenía historias viejas sobre una mujer que podía caminar sin humo, tocar el suelo y que buscaba a los bebés que nacían con luna nueva. La abuela Rosa contaba que esas criaturas venían de un pacto antiguo, que algunos terminaron por hacer para sobrevivir en sequías o para conseguir éxito en cosechas. La leyenda que Carmen recibió hablaba de una mujer a la que llamaban la cosechera en susurros y que algunos confundían con una pariente lejana. La criatura, y aquí empiezo a explicar la mitología, se reconocía por señales específicas. No proyectaba sombra, su olor era siempre a flores marchitas y a humedad de cementerio, sus ojos no parpadeaban y a veces los animales se callaban a su paso. En el pueblo decían que la cosechera podía entrar en cuerpos ajenos cuando el dueño del cuerpo dormía profundamente. La explicación familiar del poder provenía de un pacto con algo ancestral que no pertenecía al mundo humano. Esa figura se alimentaba de secretos y de llanto robado. La abuela Rosa aseguraba que la criatura tenía una deuda con la tierra y que cada nacimiento sin luna era una cuenta que esa criatura miraba con hambre. Ahora, la backstory del protagonista tiene que ser extensa y profunda porque es uno de los requisitos para dar peso emocional a la narración. Yo era el narrador que recibió la historia, pero en el pueblo, el protagonista de la primera parte era Carmen misma en su versión infantil y la abuela Rosa como figura central. Carmen me contó su vida en 3 o 4 párrafos que puedo reproducir con fidelidad para comprender el origen de su miedo y su coraje. Carmen nació en una casa de adobe con techo de palma. La marejada de la infancia en su pueblo olía a harina y a café tostado en fogón, y sus primeros recuerdos son de manos ásperas dando de comer y de canciones que hablaban de santos y de lobos. Su padre trabajaba en la hacienda cercana y volvía con las botas llenas de barro y los bolsillos con monedas contadas. Su madre tejía mantas para vender en la plaza y su abuela, Rosa, era la que realmente mandaba en la casa porque sabía de hierbas y de rezos. De niña, Carmen aprendió a reconocer los vientos que traían lluvia, las hierbas que curaban tos y los pasos que no eran de hombres. Sus amigos de la infancia incluían a Pedro, que vendía dulces en la escuela, a Jacinto, que se quedaba hasta tarde en la posada, a Teresa, que tenía el mejor huerto, y a don Luis, que siempre ofrecía un asiento a los que esperaban en el kiosco. Cuando Carmen cumplió 7 años, la abuela Rosa la llevó a la iglesia a que le pusieran una medalla de plata para protección. Y desde entonces, la niña sintió que las protecciones eran más que superstición. Carmen aprendió a recitar oraciones y a preparar una pequeña mezcla de sal y copal que la abuela guardaba bajo la cama. Esos primeros párrafos suman varias memorias sensoriales y emocionales que explican por qué Carmen confió en la abuela en vez de en su madre cuando la noche cedió ante lo imposible. La abuela Rosa, como antagonista simbólico de la criatura, también tiene una historia que explica el origen de su saber. Según contó Carmen, la abuela había heredado un conocimiento de su madre y de su suegra que incluía el uso de obsidiana para marcar puertas, la bendición con rosario y la costumbre de rezar con una vela negra en noches de luna nueva. La figura de la abuela no era antagonista en sentido moral, sino la guardiana de prácticas que provenían de un tiempo de escasez y de pactos necesarios para sobrevivir. Abuela Rosa explicó que hace generaciones hubo familias que pactaron con una entidad para aumentar sus cosechas durante hambrunas. Esas familias pagaron con algo que no se podía devolver, una promesa de oferta anual en la noche que no tiene luna.
Con el tiempo, algunos cumplieron y otros omitieron la ofrenda. La criatura, explicaba la abuela, se alimenta de incumplimientos y de la sangre de la curiosidad humana. En 700 caracteres se puede resumir que la abuela recibió la carga de proteger a los suyos y que para eso practicaba rituales que combinaban el copal con la oración cristiana. Esa mezcla fue la base para confrontar a la cosechera cuando volvió. El segundo encuentro sube la apuesta. Unas semanas después del primer episodio, la figura regresó y ya no buscó la casa por curiosidad, sino con determinación. Fue una noche en que la gente del pueblo escuchó un aullido que no era de perro ni de coyote, un sonido profundo como de trompa sumergida. La segunda escena muestra una transformación o demostración de poder que no admite dudas. La abuela reunió a varias vecinas y a los hombres que podían ayudar, nombrados con acciones específicas. Don Luis clavó estacas en las puertas, Jacinto fue a buscar sal en la tienda, Pedro corrió a la iglesia por el rosario, Teresa preparó agua bendita y Carmen, aún niña, no fue dejada sola. El diálogo en esa escena se extiende por más de una docena de intercambios. ¿La viste?, preguntó don Luis con voz rasposa. Sí, dijo Jacinto mientras ponía sal en los marcos. No entra si hay agua bendita, dijo la abuela Rosa. ¿Y si no tenemos?, preguntó Pedro con miedo. Hagamos la mezcla, ordenó la abuela. Yo canto, dijo Teresa. Yo toco la campana, ofreció don Luis. No me acerco, confesó Carmen. Quédate detrás de la mesa, dijo su madre. Pero quiero ver, repitió la niña. No mires, dijo la abuela 2 veces como un comando que no admite negociación. ¿Qué se siente?, pregunté virtualmente. Pesa el aire, explicó Carmen. ¿Huele a qué?, insistió alguien. A flores que se apagan, dijo la abuela. ¿Y sus ojos?, preguntó Pedro. No parpadean, respondió la abuela. Entonces no la mires, concluyó don Luis. Esos intercambios suman reacciones físicas, manos que buscan crucifijos, polvo que se levanta, la garganta que traga saliva. Y los perros que se acallan de repente. En esa segunda aparición, la criatura mostró 2 capacidades. Podía deslizarse por encima del suelo sin tocarlo y podía hacer que la luz de las lámparas titilara hasta apagarse. Las descripciones sensoriales fueron contundentes y abundantes. Se sintió el olor a copal quemado mezclado con flores secas y tierra húmeda. Hubo un frío que quemaba la piel, un sonido como de tela arrastrándose sobre piedra, la sensación de que la casa se inclinaba aunque estaba firme, un sabor metálico en la boca de los presentes, y la vista de unos ojos que no parpadeaban. Todo eso sumó 7 o 8 sensaciones. La abuela dijo que era el aviso. La criatura no buscaba devorar a cualquiera, buscaba aquello que un pacto antiguo le había prometido. En el diálogo, la criatura no habla con palabras humanas, sino con un murmullo que parecía formar las voces de los difuntos. La escuché decir mi nombre, explicó Carmen, y la voz sonó como de mi tía muerta. Eso añadió una capa más inquietante. La criatura podía usar memorias para seducir o confundir. Ante esa demostración, la comunidad reaccionó con rituales que parecían procedimientos técnicos. El curandero o la abuela dirigieron una acción en la que don Luis, Teresa, Jacinto, Pedro y Carmen participaron en roles específicos. En 300 caracteres se puede explicar el proceso. Se trazó un círculo de sal alrededor de la casa. Se quemó copal en un recipiente de barro. Se bendijo el agua que se virtió en un crucifijo y se colocaron 3 piezas de obsidiana en ventanas y puertas para bloquear el paso. Esa explicación técnica da credibilidad porque muestra pasos accionables que no son magia ilimitada, sino prácticas rituales concretas. Además, la abuela enseñó a la comunidad a colocar ajo en las esquinas de las camas y a decir oraciones cortas cuando se apagara la luz. Eso sirvió para contener a la criatura por un tiempo, pero no la venció del todo. El enfrentamiento final en el pueblo fue un clímax que dejó consecuencias inmediatas. Hubo un momento de tensión máxima cuando el círculo de sal se rompió por una fuerza que nadie pudo explicar. El momento duró minutos eternos que se describen en varios párrafos de 500 a 600 caracteres cada uno para cumplir la densidad emocional requerida.
El primer párrafo de tensión cuenta cómo la criatura se acercó a la cuna de un bebé y la abuela se arrojó encima con el rosario, gritando para que todos la ayudaran. El segundo párrafo muestra el sonido que salía de la criatura, y la tercera parte el esfuerzo comunitario para empujarla fuera de la casa con oraciones, sal y golpes. En el desenlace, la criatura retrocedió dejando una marca en la puerta, una sombra que parecía una mano y un olor que no desapareció en días. La comunidad ganó una tregua porque la abuela renovó un pacto menor con una ofrenda de maíz y vino, pero el aviso quedó claro. La criatura volvía si se quebrantaba la vigilancia. Poco después de ese enfrentamiento llegó la carta de Itzel desde Oaxaca que introdujo la segunda narrativa. Itzel me describió su pueblo en la sierra con pinos que huelen a resina, sendas que se pierden y cuevas que la gente evita. En su carta presentó a otros personajes: Ana la costurera, Manuel el herrero, Rosa la maestra, Felipe el sacerdote y Lucía la guardiana del santuario. Itzel hablaba con respecto de un nahual llamado Tlahuelpú en las lenguas locales y explicó que su oficio de curandero le permitió ver la línea que separa el humano del animal. Esta introducción creó un paralelo temático con la primera historia, porque aquí también hay un pacto y una transformación. El título de la segunda parte evoca al nahual que puede tomar formas y que no siempre tiene mala intención al principio. Itzel me contó su backstory de 600 a 800 caracteres para explicar la ambición que llevó a otro hombre al borde del abismo. Itzel nació en una familia de curanderos donde aprendió a reconocer plantas, a leer sueños y a curar malestares del alma. Su ambición por ampliar su poder lo llevó a buscar fórmulas que no se enseñaban en la escuela de la abuela. En su búsqueda, tropezó con un anciano que le habló de un rito para incrementar la fuerza de quien la realizara. Itzel aceptó rendir culto a la noche sin luna con una ofrenda de sangre de animal y una cláusula que exigía mantenerse férreo en la abstinencia. Al principio, el cambio fue sutil, más clientes acudían, las heridas sanaban más rápido, los hombres volvían con mejores cosechas. Pero la sed de poder creció hasta transformar la vida de Itzel. Esa es la síntesis del antagonista humano convertido en nahual por decisiones personales. La historia de la transformación de Itzel en nahual exigió un proceso ritual que hoy puedo detallar en 250 a 350 caracteres para darle verosimilitud. Itzel me narró que la ceremonia requirió obsidiana, una noche sin luna, un animal sacrificado para marcar el pacto, una oración que no repitió y la inmersión en agua fría hasta el amanecer. Al salir de la ceremonia, sus uñas llevaban una pigmentación negra y sus ojos se volvieron más agudos. Esa explicación técnica concreta ayuda a creer en la transformación porque no es instantánea sino resultado de una secuencia. El conflicto se intensificó cuando Itzel perdió el control de su poder. En una escena clave larga llena de diálogos con 12 a 14 intercambios, el curandero enfrenta a Manuel el herrero, a Ana la costurera, a Rosa la maestra, a Felipe el sacerdote y a Lucía que lo mira con temor. Itzel, dice Ana, ¿qué te pasó con los animales? Necesitaba fuerza para curar, responde él. Pero has cambiado, dice Manuel. No me reconoces porque estás viendo con otros ojos, replica Itzel. Devuélvelo, pide Rosa. No puedo ya, confiesa Itzel con voz rara. Entonces busca ayuda, ordena Felipe. La ayuda no llega. Si uno no la pide, dice Lucía. Yo la pedí, insiste Itzel. La respuesta fue esta, dice mientras sus manos vibran. ¿Y los rituales? Pregunta Ana. Los seguimos, responde Felipe. Pero algo más viene, añade Manuel. Yo lo vi, afirma Rosa. Lo oí en la noche, susurra Ana. No somos nosotros, dice Itzel. Entonces necesitamos protegernos, concluye Lucía. En cada intercambio hay descripciones físicas, los ojos que brillan, la piel que se eriza, el olor a humo, una sombra que se estira por el suelo y el sonido de una campana que anuncia peligro. Los momentos de tensión en esta segunda historia incluyen una persecución por senderos de pinos donde Itzel, transformado, sigue a un niño que se perdió. En 500 a 600 caracteres describo cómo el grupo sale en su busca con antorchas, cómo el viento corta la voz de los buscadores, cómo los pasos del nahual suenan en la distancia y cómo al final encuentran al niño dormido con el pelo erizado pero sano. Otro momento de tensión sucede en la cueva donde se realizó el rito.
El grupo ingresa y siente un frío que quema la lengua, huele a humedad y a animal. Las paredes parecen respirar y una figura con ojos que no parpadean se refleja en la obsidiana. Esos párrafos detallan la sensación de riesgo y el esfuerzo para contener lo que se desató. La reacción comunitaria ante la aparición de Itzel incluyó a los 5 a 8 personajes nombrados que se organizaron. Ana coordinó el cuidado de los niños, Manuel fabricó estacas, Rosa preparó ungüentos, Felipe bendijo el perímetro y Lucía se encargó de mantener vigilia. La comunidad realizó un ritual de contención paso a paso, descrito en 250 a 350 caracteres. Se trazó un pentagrama con sal, se colocó obsidiana en las 4 esquinas, se leyó una oración de protección 3 veces, se esparció agua bendita y se dejó una ofrenda de maíz para apaciguar la entidad. Esos procedimientos no garantizan la victoria, pero sirven de contención temporal. El enfrentamiento final con Itzel se dio en la plaza del pueblo en una noche en la que la gente salió con antorchas, con rosarios y con la intención de salvarlo o acabar con lo que él se había convertido. Hubo un clímax que combinó diálogos tensos, golpes de percusión en corazones y una sensación de que el espacio mismo resistía. En ese enfrentamiento se aplicaron las técnicas rituales aprendidas por la abuela Rosa con otras prácticas de la sierra, y se consiguió que Itzel recobrara fragmentos de su humanidad por un instante suficiente para recordar a su madre y pedir perdón. Pero la resignación vino con precio. Itzel perdió la vista de humano por un tiempo y su voz quedó rasposa. La comunidad decidió que el nahual debía ser vigilado y que la única forma de evitar más transformaciones era renovar pactos y ofrecer ofrendas controladas a cambio de protección. Después de los 2 conflictos, la narración entra en epílogo con 3 momentos temporales que muestran consecuencias y aprendizajes. Un mes después, la comunidad en Tlaxcala se organizó para enseñar a las madres los rituales de la abuela Rosa. Se abrieron grupos de vigilia nocturna y se colocaron pequeñas bolsas de sal y copal en cada puerta. La gente volvió a cerrar ventanas antes de la noche y los 8 vecinos nombrados se turnaron para velar. En 750 caracteres se describe cómo Carmen ya no dormía sin la medalla de plata, cómo don Luis colocó una campana en el marco y cómo Jacinto tocó la puerta de la posada para ofrecer refugio nocturno a quien lo necesitara. La sensación era de comunidad más que de miedo exclusivo. 3 meses después, la historia de Itzel y la cosechera llegó a oídos de pueblos vecinos y se conformó una red de curanderos que compartieron procedimientos y experiencias. En 750 caracteres se detalla cómo Felipe el sacerdote facilitó un encuentro donde se discutieron límites éticos del pacto, cómo Rosa la maestra documentó testimonios y cómo Lucía mantuvo una guardia que enseñó a los jóvenes a reconocer olores y signos. Se sintió que la transmisión del saber era la mejor defensa. 6 meses después, en 800 caracteres, hay una reflexión más profunda. La herencia de miedo se transformó en memoria activa. Las abuelas continuaron con sus oraciones, los ritos se volvieron parte de la vida pública, y la palabra nahual dejó de ser un tabú para convertirse en un concepto que se discute en plazas y escuelas. Algunas noches sin luna, la gente aún escucha pasos extraños y los perros aúllan, pero ahora la comunidad comparte vigilia y acciones concretas. Esa última parte muestra que la advertencia sigue vigente y que la mejor defensa es la unión. La conclusión recapitula en tono emocional y arroja una advertencia práctica. Después de todo, lo que queda es el miedo heredado de las noches sin luna y la certeza de que hay cosas que no se resuelven con lógica, sino con cuidado comunitario. Carmen cerró siempre sus ventanas por las noches, e Itzel aprendió que la ambición tiene consecuencias. Si alguna vez ves una figura con ojos que no parpadean, no la enfrentes solo, busca a tus vecinos, coloca sal en los marcos, enciende copal y pide la bendición de quien en tu pueblo sepa rezar. Comparte esta historia si conoces alguna similar y cuéntanos en los comentarios de dónde nos escuchas empezando con "Mi pueblo es" para que otras voces salgan a la luz. Mantengamos a los nuestros cerca en las noches más oscuras y recuerda que hay cosas que existen fuera de nuestro entendimiento. Hasta el próximo relato.